Muy bien. Estamos entonces estudiando el Padre Nuestro en el contexto del Sermón del Monte, un poquito más específico, contexto en el cual Jesús está enseñando sobre la oración. Es importante que Mateo lo ubica en este lugar, porque el Sermón del Monte es un mensaje un poco disruptivo de parte de Jesús, en la cual constantemente se está confrontando la situación de la ley y de lo que él dice. Una de las sentencias o afirmaciones que hace Jesús en este Sermón del Monte que relata Mateo es: yo no vine a desarmar la ley, yo no vine a abolirla, sino que la vine a cumplir. Pero cuando vemos que Jesús comienza a hablar de la ley, él dice, bueno, ustedes vieron que la línea está acá, yo les digo esto que está más arriba. Es la lógica que le va aplicando Jesús, con lo cual los estudiosos dicen, bueno, Jesús está haciendo una declaración de principios de lo que es su reino. Me fui. Está haciendo una declaración del principio de lo que es su reino y está dando un mensaje que es contracultural. Es decir, la cultura del judío del primer siglo estaba totalmente acostumbrado o hecho a este contexto de las ordenanzas y de los mandamientos. Cuestiones que Jesús viene tratando, por ejemplo, el tema del ayuno. Los judíos tenían días de ayuno específicos. Cuestiones que tienen que ver con las oraciones. Como vimos, los judíos tenían ya sus oraciones que tenían que hacer por lo menos 3 veces al día, días específicos de oración, oraciones específicos por ciertos temas, eh, temas que tenían que ver también con cuando das dinero, con la limosna, con la ofrenda. Los judíos tenían también un sistema para la ofrenda, lo hablamos acá también eso. Entonces Jesús está dando un mensaje contracultural. ¿De qué cultura? La del judío del primer siglo. Cuando leemos algo en la Biblia, preguntémonos siempre a quién le están hablando o a quién le están escribiendo, para entender por qué se dicen esas cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de entender lo que es el espíritu de lo que se está diciendo para no caer en el legalismo. ¿Cuándo caemos en el legalismo? Cuando nos quedamos con lo que dice la letra. Entonces nos transformamos en legalistas porque queremos ser obedientes en la letra, pero no sabemos cómo aplicar esa letra en nuestras circunstancias. Entonces decimos directamente, no, la mujer tiene que usar pollera, porque entendimos que la letra dice eso. Bueno, ¿cuál es el espíritu de esa situación? Es un ejemplo que estoy dando, no estoy hablando que diga que hay que usar pollera. Pero se entiende cuál es el propósito del Sermón del Monte, ¿no? Y es importante entender entonces que el Padre Nuestro está en este contexto. Quiere decir que el Padre Nuestro también es una declaración de principios, un mensaje contracultural, en la cual el judío estaba formateado de una manera. Anda que te esperan en la cueva. Estaba formateado el judío del primer siglo de una manera, de una forma, y Jesús le dice, no, muchachos, no hay que orar de esa manera, yo les voy a dar un modelo. Esta oración del Padre Nuestro, que vuelvo a decir, está buenísimo que la sepamos y la podamos decir, porque en definitiva estamos orando, repitiendo la palabra de Dios, así que me parece bárbaro, pero tenemos que entender que esto es un modelo de oración. El Padre Nuestro es una declaración de qué componentes debemos tener en cuenta cuando nosotros oramos a Dios. Entonces, el punto que llegamos ahora es un punto muy importante porque es una bisagra dentro de este esquema de oración. Venimos hablando de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El miércoles pasado fue venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Explicamos un poco cada una de esas afirmaciones, cuál es el propósito que buscan en la vida de oración. Hoy nos vamos a meter con una segunda sección que tiene el Padre Nuestro dentro de su estructura general. La primera estructura está relacionado con pedidos o solicitudes que tienen que ver con Dios. No, no, tres. Tres y cuatro. Ah, sí, sí, pero digo, hay dos partes. Como dijiste tres, digo, son dos. No, claro, son dos partes. Las primeras tienen que ver con Dios, es una cuestión teocéntrica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
son tres pedidos, tres solicitudes o tres afirmaciones que hacemos nosotros en relación a quién, a Dios. Ahora vamos a ver por qué es eso. De ahora adelante, cuando arrancamos con el pan nuestro de cada día, arrancamos con la parte que es antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Para nosotros, para el hombre. Antropos es hombre, ser humano. Antropocéntrica es, el centro es la persona. Entonces, a partir del pan nuestro de cada día, nos vamos a enfocar en peticiones, solicitudes o cuestiones que están relacionadas en el ámbito de la relación con la persona. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver eso. ¿Por qué creen ustedes que en esta estructura que Jesús enseña de la oración tiene estas dos secciones? ¿Qué nos está enseñando? ¿Cuál es el metamensaje de esta estructura? Es decir, ¿cuál es la enseñanza que está ahí en esta estructura de decir Dios por un lado, el hombre por el otro? ¿Qué les parece? Sí, me imagino que ¿Qué debe se ser ocurre? primero reconocerlo como Dios y y exaltarlo como Dios, separar, ¿no? Que Él es Dios, que se merece toda la alabanza, toda la gloria y todo. Y luego darnos cuenta que como Él es Dios, nosotros somos hombres y nada podemos hacer sin Él, entonces necesitamos de Él. Exactamente. Es eso. Es eso. Hay una lógica en cuanto a la relación que las personas podemos tener con Dios que se repite a lo largo de toda la Biblia y es, no te olvides que soy Dios, pero estoy cerca tuyo. Entonces, en ese concepto se maneja toda la relación de las personas con Dios. Los teólogos hablan de una trascendencia de Dios. Esto lo hemos dicho uno de los miércoles, uno de los teólogos del siglo XX que dice, Karl Barth dice, Dios es el totalmente otro. Es decir, Él como Dios, como deidad, es totalmente diferente a nosotros, en esencia, en sustancia, es otra cosa. Él es trascendente, pero a la vez, otra definición que tienen los teólogos es, Dios es inmanente. Quiere decir que Dios está comprometido con su creación, interviene en la creación y está cerca. Se puede establecer una relación. De tal manera que en él vivimos, nos movemos Y y somos. somos. O sea, es tremendamente inmanente. Sí, sí, Beto. Nos está enseñando de que Él es Dios, es todo. Yo no le puedo decir, che, chabón, quiero estar a tu lado. Solo para ver un respeto. Ya vos, tu Señor, No le puedo decir, quiero estar con vos, porque no voy a poder estar. Él puede estar conmigo, sí. Hay esa separación que tenemos que entender, que Él nos está enseñando cómo tiene que ser el trato entre Dios y nosotros. Sí. Porque si uno no lo entiende, va a decir, bueno, ya que vos estás ahí, yo también, como hicieron, como le pidió la mamá en el lavado del pie, que quién de ellos iba a estar más cerca. Eso es imposible. Sí, 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 sí. pero Sí. Tiene que haber un respeto entre Dios, entre nosotros y Dios. la Biblia lo marca de una manera. Sí, perdón, Lidia, claro. Sí, Lidia, porque después no te puedo hablar, ¿no? Sí, sí. No, hay algo que dijo él que no estoy de acuerdo, pero por ahí estoy equivocada yo. Él dice que uno puede, Dios está con nosotros, pero nosotros no podemos estar con Dios. Creo que no es así. Yo puedo estar con Dios, sabiendo mi lugar, estándolo. Sí, es así, pero siempre no puedo estar muy pegado, tiene que haber una distancia, un Sí, respeto. básicamente siempre y cuando nosotros estemos centrados y conscientes de que nos estamos relacionando con Dios, yo creo que lo demás está permitido. No todo, pero lo demás está permitido. Eh, tenemos de ejemplo los salmos, ¿no? Personas
que en su experiencia de comunión con Dios se expresaban de diferente manera. A veces muy tristes, con problemas muy graves en la vida, y a veces muy contentos y exultantes. Y no solamente David escribe los salmos, hay otras personas que escriben. Pero aprendemos de todo eso que todos ellos tienen esos dos componentes. Todos reconocen a Dios en su lugar de Dios y todos después le cuentan lo que le pasa. Ya sea que tenga problemas con otras personas, que tenga problemas en la salud, que tenga problemas con la finanza, lo que sea, están siempre estos dos componentes. Entonces, está muy bueno también que cuando Jesús pasa una enseñanza, es decir, el mismo Hijo de Dios te está diciendo cómo orar y te da estos componentes y te dice, vos cuando vengas a la oración, reconoce primero que Dios es Dios y que tu vida depende de Dios. Eh, y en segundo lugar, vení con tus necesidades. Después, en segundo lugar, no primero. Y eso, en el lugar puedo, está hermosamente en varios pasajes. Por eso es otra nota de genuinidad de la Biblia, ¿no? Cuando le dice a Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti, no entre tú y yo. Cuando, por ejemplo, dice, ir y traer ese asno sobre quien nadie ha montado. Él tenía que ser el primero. Exclusividad. La tumba vacía, Que que nadie era había nueva, entrado. nadie había estado. El manto, el santo sudario con el cual lo envuelven, Marco dice que fue y compró, nadie lo había usado. Y por eso era necesario que naciera de una virgen. No para no contraer el pecado original, porque eso lo hace el Espíritu Santo, porque el pecado discurre tanto por el hombre como por la mujer, pero porque él tenía que ser el primero. Es extraordinaria la Biblia, realmente extraordinaria. Y ahí nos marca la gran diferencia. Pero algún día lo vamos a ver cara a cara. Ujú. Es algo inexpresable. Bien, vamos a meternos entonces estableciendo esto en la segunda sección, que tiene que ver con esta parte de la oración que dice el pan nuestro de cada día. Vamos a tratar de ver, ya que entendemos que no es una oración literal que tenemos que repetir, sino que encierra un concepto, es una estructura, ver a qué se refiere Jesús cuando dice que hagamos esta oración de pedirle a Dios el pan de todos los días. Vamos a ver dos pasajes. El primero está en Éxodo 16, que es donde habla sobre el maná que cayó del cielo. Éxodo capítulo 16, si nos ponemos en contexto. Sí. 4. ¿Quién lo tiene? Pedro, bajale el volumen un cachito No, pero vos, del tiki tiki. El 16:4, ¿qué dice? el Señor le dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para ese día. Bien, muy bien. Sabemos cómo es, ¿no? El relato del maná era una cuestión de una provisión milagrosa de parte de Dios. Lo Dios le daba cada día y no podías agarrar lo que ibas a comer ese día porque si no se pudría. Salvo el último día de la semana que tenías que recoger el doble porque al siguiente no iba a haber nada. Ahí se te duraba para otro día. Y así estuvieron 40 años, con eso y con las perdices y el agua de las piedras. Bien, esta cuestión del maná no solamente es algo concreto y un milagro que hizo Jesús, que hizo Dios en el desierto, sino que también es una cuestión simbólica. ¿Qué les parece a ustedes que simboliza el maná? La palabra de Dios. Que Dios es proveedor. ¿Por qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, Que Dios provee.
que Dios provee. ¿Qué más? Y el verdadero pan del cielo, Claro, Verdadero pan del cielo. de Jesús. pan que permanece para la vida eterna. Claro, Señor, Jesús. danos de comer ese pan. Bien, bien, está buenísimo porque todo lo que estamos diciendo tiene que ver con la oración, ¿te parece? Sí, sí. Tiene que ver con la oración del Padre Nuestro cuando dice esto. Vamos a ver entonces, de qué diferentes maneras el orar el pan nuestro de cada día danos hoy tiene diferentes connotaciones. Por cómo la Biblia entiende la cuestión del pan. ¿Eh? Primero, todo lo que dijimos tiene que ver con un alimento. Es una cuestión, un alimento nutritivo, de alguna forma. Fede decía, es una provisión. Buenísimo. ¿Quiere decir una provisión? ¿Qué quiere decir? Algo que te dan. Algo que te dan. En este caso, que lo da Dios. En segundo lugar, cuando hablamos de un alimento, lo dijimos de dos maneras diferentes. El pan de vida y vos dijiste la palabra. Ahora, concretamente, para los judíos, ¿qué era? Comer. Alimento físico. ¿Sí? Una cuestión física. Entonces, la cuestión del pan parece tener una cuestión física y una cuestión también espiritual. Cuando hablamos entonces de pan, estamos hablando de aquello que necesitamos para vivir. En lo físico y en lo espiritual. Bueno, nos piden también que no juntemos más lo que nos falta ese día, pero es necesario que salgamos todos los días. No que digo, bueno, yo llevo el doble y mañana me quedo en la cama calentita. Está bueno eso, está bueno. Me quedó Hay que todo- moverse, hay que ir a buscarlo. Sí, es Porque leo 2 capítulos. Está muy bien. y no le va a hacer falta, le va a alcanzar lo que yo le doy. Está muy bien. Confíen en mí. Bien, entonces estamos como deshilachando un poquito el significado de esto. La pregunta sería, con lo que decía Fede, ¿cuál sería la provisión de nosotros hoy? ¿Qué es lo que estamos necesitando? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué estás necesitando? Pensando en tu sustento, tu alimento físico y espiritual. ¿Qué necesitamos? Sí, la palabra de Dios, La palabra, acompañamiento, acompañamiento. consuelo. ¿Qué más? Hablas físicamente también la comida. Todo, La todo. comida que sea nutritiva, que balanceada. ¿Qué más? Alimento material y alimento espiritual. ¿Qué sería el alimento material? ¿Qué cosas? Sí. Decía la comida, ¿qué más? Sí, la comida, tener un trabajo, una casa, Abrigo. satisfacer las necesidades básicas. Exactamente. Claro. Bueno, todas estas cuestiones se engloban en la familia, se engloban en esta petición, ¿no? La idea que se transmite, el pan nuestro de cada día danos hoy, tiene que ver con todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para vivir. Trabajo, salud, dinero, amor, salud, dinero y amor. Las relaciones, pero la cuestión espiritual también. La palabra de Dios, la comunión con la iglesia, con el prójimo. Tiene que ver con nuestras necesidades físicas y espirituales, esta petición. El pan nuestro, o cuando decimos el pan nuestro. Está apuntado hacia lo físico y también a lo espiritual. Hay un pasaje ahí en Juan 6, creo que es, Juan 6, ¿no? Jesús es pan de vida, donde Jesús dice, vamos a leerlo, vamos a ir a Juan 6. Porque estas no son especulaciones teológicas. La Biblia misma revela, o por decirlo, Jesús mismo revela que hay una conexión directa. Creo que hace unos domingos utilizamos este pasaje para predicar. Juan 6:35. Igual desde el 25 está todo lo de pan de vida, pero Sí, a partir del 25, pero el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. bien. Esta sentencia de Jesús, esta afirmación,
está dentro de un contexto en el cual Jesús les está diciendo, ¿se acuerdan ustedes cuando sus padres comieron del maná en el desierto y cómo fueron sostenidos por Dios? Está hablando de algo físico, está hablando de un pan o lo que quieras llamarle a ese maná, una sustancia que era tangible, era física, hacían la amasaban, hacían pan, se la comían. Y él está haciendo una relación entre eso físico y el pan de vida que es él, que obviamente es espiritual, porque a Jesús no se lo comieron, ¿no? Está hablando de una cuestión espiritual. Entonces, es Jesús mismo el que hace esta relación, diciendo, este alimento que ustedes necesitaron para su sustento físico, está también en este sustento, que en este caso soy yo, para su vida espiritual. Necesitan tanto lo físico, el alimento físico, como el alimento espiritual. Entonces, cuando se habla del pan en el Padre Nuestro, está esta connotación bíblica, que vuelvo a decir, no es una especulación teológica. Ah, no, porque acá hay una alegoría del pan como... No es ninguna alegoría. Es una realidad directa, es una relación directa de lo que se llama la teología bíblica, que nos enseña, en esto que está diciendo Jesús, en este contexto que venimos estudiando del Sermón del Monte, de lo que significa el Sermón del Monte, el mensaje contracultural, de declaración de principios, Jesús dice, cuando ores, pedile a Dios que te provea en todo lo que necesitas, para lo físico, pero también para lo espiritual. Cuando le dice a los judíos que comieron el pan del cielo, le agrega, y todos murieron. Y luego cuando habla del pan Claro, del cielo, dice, no morirán jamás. Hay un contraste ahí contraste impresionante. Sí, que lo hace resaltar. Pero, ¿qué es lo que le da esta connotación así espiritual a esto también? Bueno, en la declaración anterior, cuando hablamos sobre Dios, le estamos diciendo a Dios, Señor, que venga tu reino. Entonces, el componente físico y el componente espiritual caminan paralelos. Entonces, no hay una cosa de la otra. Bien. Los judíos le cayó mal cuando él dijo que él hace la voluntad del Padre, quien me envió. Yo vivo del cielo, dice, y como a los judíos ahí les salió como, yo soy hijo de José Claro. y decirte, De María, y que venís será a ser el Dios. que vos descendiste del cielo, ¿no? Cierto, No, sí. se enfurecieron. Bien. Eh, a ver, como para explorar un poquito la idea. ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea el pan del cielo? Utilizando esta imagen que el mismo Jesús relaciona del maná. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado para nosotros que Jesús sea el pan que descendió del cielo o que sea nuestro pan de vida? Hagamos la relación directa con el pan. Sin él no tenemos la vida eterna, la salvación. Ahí te me está yendo muy allá. Abajo. Muy allá. Que si no comemos, sí, nos morimos hambre. Sin Jesús estamos muertos. Claro, claro. Sin Jesús nos morimos espiritualmente. De a poquito, porque, o sea, uno puede estar rellenito de algunas cosas, pero se va desnutriendo y te vas muriendo. Uno puede estar sin comer 40 días, pero menos. Y espiritualmente lo mismo. ¿Es eso? Digo, en una reflexión espiritual, es esto que vos decís. No está mal lo que dijiste. Pero en el hoy en día, Claro, el tema es, ¿cómo plasmamos eso en nuestra vida? ¿Qué significa que Jesús sea el pan de vida para mí? No, porque no es una declaración doctrinal nada más, o de un estudio bíblico de decir, ay, Jesús es el pan de vida. No, tiene una relevancia importante para nosotros porque es nuestro alimento diario. Es decir, la relación que ata Jesús acá en Juan 6 es, así como los judíos en el desierto que no tenían nada para comer, fueron sostenidos por Dios y necesitaban de eso todos los días, ustedes necesitan de mí también. Todos los días alimentarse de mí, porque en mí ustedes tienen la vida eterna.
y cómo uno se alimenta de él. Hay un versículo que lo dice, pero de manera, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y vida eterna. Y acá hay un detalle tremendo, vida eterna. No puede haber relapso jamás, no termina nunca. Ese es un versículo que habla sobre que nuestra salvación está muy segura en el momento de morir. Sí, pero igual en la vida diaria, No, no, claro, eso sí claro. uno ya sabe, ¿no? Sí, sí, Que, bueno, que cuando acepta al Señor, yo siempre digo, yo conocí al Señor y fui salva en ese momento, yo sé, pero empieza la transformación a partir de que uno va conociendo más a Jesús, al claro, Espíritu Santo que está moviéndose en su vida y demás. Cuando falleció mi marido, yo no podía leer la Biblia, yo no me podía congregar porque no tenía fuerzas, no estaba emocionalmente capaz, no leía, no podía escuchar alabanza, no podía nada. Y yo sabía que me tenía que congregar porque a medida que iba pasando el tiempo que no me congregaba, me pasaba eso, que me iba a morir, que no iba a tener vida eterna, sino que espiritualmente me estaba secando. Y uno necesita leer la Biblia, congregarse, estar en comunión con hermanos, y eso te va alimentando. Si al mismo principio que yo venía, lo único que podía hacer era agarrarme de Jesús y venir a la iglesia, escuchaba la palabra y me iba. Erika me ayudaba y leíamos la Biblia juntos, me mandaban de versículos. Yo no podía. Si Erika no me llamaba y me decía, Andrea, vamos a leer la Biblia juntos, yo no la podía leer. Entonces, me estaba muriendo espiritualmente, o sea, secando, uno se va desnutriendo. Y a medida que uno entra en comunión con hermanos, por eso el Señor manda a que nos reunamos, a que estemos en comunión, porque así nos levantamos unos a otros. Y, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, 1 año, 2 años, yo empecé a estar con ustedes, empecé otra vez a leer la Biblia, empecé a alimentarme, y ya estoy mejor, o sea, espiritualmente. no, pero el versículo ese, está todo lo que dijiste, Por eso, está también en ese versículo. claro, pero por eso, Es una consecuencia. pero es la vida, pero yo te muestro el día, La diaria. la diaria. Mirá. La diaria. Hay otra declaración de Jesús en Mateo 4 que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eh, lo que quiere remarcar esta frase es, nosotros necesitamos diariamente de la comunión con el Señor, ¿no? Es, por eso para nosotros, esto es palabra de vida, eh, no es solamente una declaración literaria de una religión, sino que la Biblia misma dice que es palabra viva de Dios. Palabra de pan. Entonces, Está todo relacionado. entonces necesitamos tener esa sinergia, ese movimiento, por ahí para usar lo que decía Beto, de todos los días salir a buscar ese pan de parte del Señor en su palabra, en la comunión con hermanos, en esta obra que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esta primera petición, cuando nosotros la digamos, tengamos conciencia de lo que estamos pidiendo es eso. No es solamente que el Señor nos dé comida, nos dé trabajo. Estamos en el ámbito espiritual y en el ámbito físico también. Es lo que necesitamos. ¿Podrías decir algo, Lidia? Ah, te venía como con intención de decir algo. Porque si no, estamos Cualquier cosa, habla, ¿eh? Ay, sí lo que decimos. como que queremos tomar leche nada más. Claro, Bueno, Tenemos que tener otro eslabón ya más claro. sólido. bueno, el domingo decía algo de eso, ¿no? Madurar también en nuestra vida de fe y espiritual. Bien, entonces, el significado que tiene el pan es un concepto, ¿eh? El tema del pan acá en el Padre Nuestro, como también lo veíamos recién en Juan 6 y en Mateo 4, es un concepto, no nos quedemos solamente con la palabra pan. Es el concepto de lo que necesitamos para vivir, ¿no? Desde lo físico necesitamos ciertas cosas, las dijimos recién, y de lo espiritual también necesitamos ciertas cosas. En el ejemplo que tiraba Andrea, está bárbaro, ¿no? Si hay ciertas cuestiones que dejas de hacer para tu vida espiritual, te vas secando, te vas distrayendo con otras cuestiones. Bien, ahora, en la oración dice, ¿el pan qué? Pan nuestro de El pan cada día. nuestro.
El pan nuestro. Yo les había dicho hace varios miércoles atrás la importancia que tenía para los judíos la cuestión comunitaria, ¿no? Este concepto de el ser pueblo, del ser comunidad, que lo vemos todavía hoy, ¿sí? Los lazos comunitarios que tienen los judíos son muy fuertes, ¿sí? Como comunidad. Y se conocen todos. Y se conocen todos, ¿no? Y se casan entre ellos. Bueno, toda esta cuestión que perdura de esta época. Cuando Jesús habla de la oración, también le pone este componente comunitario. Por eso tratamos este tema ya hace un par de miércoles cuando hablábamos de Padre Nuestro. Ahora es el pan nuestro. ¿Por qué les parece que está esta cuestión comunitaria? Yo creo que está ese mensaje al pueblo de Dios. Bien, ¿y por qué está ahí eso del pueblo de Dios? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, porque necesitamos los unos de los otros, necesitamos estar en comunión, en comunidad, ¿Cuál era tu nombre? Karina. Muy bien, Karina. En donde dos Claro. o tres estén, yo. Y es tan lindo compartir con una amiga cristiana, porque es diferente. Mirá, vemos a Hechos capítulo 2. Pues es como está diciendo Karina recién. Eh, 2:43. Vamos a leer Hechos 2:43. ¿Le digo el número de página, hermana? No había escuchado la cita, por eso. No, ya sé. Vamos a leer del 43 al 47. Hechos 2, 43, 47. El que lo tenga, lo puede leer. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y sus posesiones. Y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser Bueno, salvos. gracias. Este pasaje de Hechos 2, junto con otro de Hechos 4, son como la perfección de la iglesia primitiva. Es decir, es la imagen viva que toda iglesia anhela y añora de cómo se vivía en la iglesia primitiva. Generalmente cuando desde cualquier identidad de iglesia uno dice, ay, tenemos que volver a la iglesia primitiva, es a esto lo que se quiere volver, ¿no? Que es un cuadro fabuloso, te pintan y vos decís, es la iglesia perfecta, todos comparten, todos se llevan bien. Y las cosas, lo que destaca acá de esto es el nivel de relación comunitaria que había. Un poquito de lo que hablábamos recién de este ejemplo con el pueblo judío, ¿no? Que ellos se apoyan entre ellos, se dan trabajo entre ellos, se casan entre ellos. Bueno, estos lazos fuertes comunitarios es a lo que hace alusión en este modelo de Padre Nuestro. Es decir, nuestras oraciones no solamente tienen que ser por nosotros o por mí, tienen que ser por nosotros. Tiene que haber un concebirnos como miembros de una comunidad, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo, la iglesia en general hoy, que la iglesia se ve afectada también por el individualismo de la sociedad. ¿Y eso cómo lo ves? Pastor, me preguntaba Eduardo Fede, a veces no me sale Fede. Me preguntaba Eduardo hace un rato. Digo, mirá, vos vas a una iglesia y ves grandes desigualdades. Yo a veces pongo el ejemplo de las vacaciones. Es el que se va 2, 3 veces de vacaciones a Europa, a Estados Unidos, y al otro que no puede ir a Santa Terracita una vez al año. Entonces, tenemos un montón de desigualdades, y eso es un ejemplo, y estamos como años luz de esta experiencia comunitaria. Y eso sería solo ahí. No, está bien. Terminó en Jerusalén. Pero la conciencia comunitaria
es algo que persiste, lo vemos en las cartas de Pablo, no solamente en las cartas a las iglesias, sino en la carta a Tito y Timoteo, lo vemos en las cartas generales, vemos la conciencia comunitaria en el Apocalipsis, ¿no? Y hoy, no sé cómo habrá sido en otros momentos de la historia, pero hoy que estamos atravesados por un fuerte sentimiento individualista, también lo tenemos en la iglesia, porque todos venimos seteados de esa manera, ¿no? Deberían muchos pensar en Bueno, eso. somos todos hermanos Cuando una, hasta que... cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo. Claro, Y cuando una parte del cuerpo se alegra, todo el cuerpo se alegra. Yo he conocido casos, perdonen, ¿no? No acá, en otras iglesias, de envidia. Qué bien que predica este envidia. No, no, terrible. sí, bueno, se da. No lo puedo entender. Si Dios le da un don a alguien, pero es una alegría para todo el cuerpo. No, lo terrible. Y no lo dejaban predicar. Bueno, es conocido Sí, que sí. es largo. Bueno, pero, a ver, Pero cuestiones, esto es una cuestiones enseñanza así, para nosotros. cuestiones así surgieron siempre en la iglesia. En esta que nos habla Hechos, capítulo 2 o capítulo 4, también, porque los grandes herejes salieron dentro de la iglesia, ¿no? Las grandes divisiones salieron de dentro de la iglesia, no desde afuera. Y Ananías y Zafira. Y bueno, por ejemplo, Había dos mujeres que se peleaban en la iglesia también, que todo eso estaba, y luego- pero en términos generales había una conciencia comunitaria, en términos generales. Sí. Hoy no sé si pasa tanto así en términos generales como que una seguía conciencia la tradición, comunitaria. o sea, seguía la cultura judía, digamos, metida, ¿o no? Bueno, en este momento no es fácil separar una cosa de la otra, porque son prácticamente casi todos judíos, Por eso. prácticamente. Eh, pero tiene que ver en los tiempos en los cuales la iglesia estaba funcionando o estaba viviendo, eh, pero entender de manera por ahí más fuerte, eh, por dos cuestiones principales. Primero, que estaban con todo el fulgor de la batalla, de que eran los primeros siglos. Y segundo, que era muy vívido la vuelta de Jesús, que Jesús podía venir ya en cualquier momento. Entonces, eso te llevaba como mantenerte muy alerta a toda la situación y no tenías problema de vender todo. Porque vos decías, bueno, si viene ahora la semana que viene, ¿para qué me voy a quedar los campos? Eso también sucedía. Pero aún así, el sentimiento general que tenemos hoy en la iglesia, por lo menos evangélica, es una cuestión un tanto individualista. ¿Eh? Entonces, eso es algo que se puede trabajar, eso es algo que lo podemos cambiar, que tiene que ver no con hacernos hippies o zurdos o nada, o comunistas o nada por el estilo, sino que tiene que ver con tener consideración por los demás. Che, ¿qué estará necesitando Lidia? ¿Qué estará necesitando Beto? ¿Estará necesitando algo, Fede? ¿Cómo yo puedo ayudar? Por ahí no te soluciona la vida, pero algún aporte puedo hacer en lo que vos necesites. ¿Eh? Y en la oración, desde la oración también. Desde la oración decir, bueno, pidamos para nosotros. No solamente pido para que el Señor me sane, qué sé yo, sino también cómo desde la oración podemos vivir esta cuestión comunitaria. La comunidad cristiana. ¿Cómo? La comunidad cristiana. ¿La iglesia, pues decís? Sí. Yo la conocí hace más de Ah. 30 años y eran un poco así, todo, Ok. pero se ocupaban por ahí de los que más necesitaban y ayudarse entre ellos. Bueno, esa es la idea. Yo nunca fui a comunidad cristiana, conocí a los pastores, todo, pero no desde adentro. Pero bueno, esa es la idea, ¿viste? Entonces, volviendo al tema de la oración, es un concepto que intenta transmitirlo desde la primera sección, que habla de Dios, diciendo Padre Nuestro, desde la cuestión comunitaria, y desde la segunda sección, que se ocupa de las necesidades o de las personas, también no perder la intencionalidad comunitaria. Entonces, cuando hacemos algo para el Señor, sobre todo que esté relacionado con la comunidad de fe, con la iglesia, pensemos en el impacto comunitario de lo que estamos haciendo, pensemos en considerar a los demás en lo que estamos haciendo. No hago esto solamente por mí, para avanzar en mi ministerio o para avanzar en mi conocimiento,
sino que lo hago para impactar de alguna manera positiva en las personas que me rodean. No sé, ordeno los libros de biblioteca para que los hermanos lo puedan usar y disfruten de los textos acá, y ahora está todo ordenadito, o lo que vayas a hacer. ¿Eh? Bien. Vamos entonces a la siguiente. Uy, se nos va el horario. Entonces, pan nuestro, ¿cómo sigue? El pan nuestro, de cada día. bien. Y ahí mismo está pidiendo para todo. No dice dame el pan para mí, solo. Claro. Claro, claro, para todos, para todos. ¿Por qué creen ustedes que dice de cada día? El alimento diario, el pan. Porque comemos todos los días. Bien. El común, el físico lo tenemos que comer todos los días. El Bien, espiritual, igual. bien. ¿Qué más? ¿Algo más se nos ocurre? Falta Es cada como- día su propio afán, ¿no? Yo creo que Dios es un eterno presente, entonces la expresión esa está referida, digamos, hoy, punto, ¿no? Hay un dicho de Jesús, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y está mal entendido, o sea, ese hoy es la continuidad eterna del acto generativo, ¿no? Es el hoy. Dios es hoy, no es ni mañana ni ayer, es hoy. Por eso dice el pan nuestro de cada día, ¿no? Es fuertísimo. Eso. Sí, ahí, primero, es la provisión diaria, ¿sí? Pero está hablando del presente. Sí. Ahora, eso se entiende después cuando analizamos el resto de la oración. Como Cómo, que somos dependientes y necesitamos de Dios todos los días para que Claro. Y nos alimente tanto física como espiritual. exactamente, exactamente. Necesitamos la palabra de Él todos los días. necesitamos de Dios, que no te quepa ninguna duda. Claro. Y es una cuestión del día a Sí, día. sí, Día a día. necesitamos liquidarlo, Sí. porque es la fuente Una de la las vida. ideas que tienen, a mí siempre me marcó lo que es, bueno, Alcohólicos Anónimos, Adictos Anónimos, y yo, que van día por día, ¿no? Día a día. ¿Viste? Solo Hoy no me drogué, solo por hoy. Hoy no me drogué. Mañana vemos, pero hoy ya está. Ya está. Y viven cada día. Por eso Y, dice Jesús, ese versículo lo recuerdan, no digáis cómo es, mañana qué haremos, qué vestiremos, qué comeremos, basta cada, no, ¿cómo Cada es? día, No sí. me acuerdo, pero se está refiriendo al presente, ¿no? Claro. No pensés en el mañana, lo cual no quita que no debamos ser previsor. no, Sí, claro, sí, sí. claro. Son dos cosas completamente Pero lo que dice Fede, es la cuestión de la dependencia. claras. No es que ya tenemos la vaca atada y nos olvidamos. Siempre, No, es una cuestión de todos los días siempre. que vivimos en el Y Señor. habla del Padre Nuestro. Un padre, una madre, una familia, a un hijo, le da de comer todos los días y depende de esa comida diaria para que vaya creciendo. Eh, y, y nosotros somos los hijos de Dios y nos tiene que alimentar y tenemos que ser alimentados por Él todos los días. Sí. No te afanéis por el mañana, ocúpate por el hoy. Claro. Mañana va a llegar. Vani se Tratemos ocupa de del hoy. resolver. Tratemos de resolver. Me mata, si le hago ese chiste me mata. Ese lo digo. No se ocupa del hoy. El hoy es. Claro. Ah, del hoy. Yo es el marido. Pero hacía el mismo chiste. Bueno, pero fíjense todos los conceptos que encierran esta cuestión de la oración. Entonces, yo decía hace unos miércoles, entender la estructura del Padre Nuestro y los conceptos que Jesús quiere transmitir con estas palabras, pueden tranquilamente enriquecer nuestra vida de oración. Nosotros seguramente no somos los que repiten la oración hecha, no que rezamos el Padre Nuestro todos los días. No aprendemos de memoria. No lo aprendemos de memoria, Hay pero, que sentirlo. pero uno sí va diciendo lo que siente. Ahora, está bueno decir, bueno, cuando yo voy a pedir, voy a interceder, pienso también en los demás, ¿no? ¿Por qué cosas estamos orando en la iglesia? No solamente voy a pedir para que Dios me ayude, no sé, con el alquiler de este mes o con mi trabajo, qué sé yo, bueno, a ver la cuestión comunitaria, ¿qué estábamos pidiendo? Estábamos pidiendo por Tommy, estábamos pidiendo, no sé, por cualquier otra cosa. Bueno, sumar eso también a mi vida de oración, ¿viste? Sabiendo que es una dependencia diaria.
de parte de Dios. Entonces, creo que poder reflexionar en estos componentes del Padre Nuestro nos puede ayudar nosotros también en nuestra vida de oración, a enriquecerla de alguna manera. Porque por ahí todos somos cristianos experimentados de muchos años, pero se sorprenderían de cuántas personas no saben cómo orar, Nunca dejamos ¿no? de entender todo. No que dejamos de tener todo, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe cómo orar, y vos le escuchás orar, y por ahí repiten cosas de cómo ora su pastor, ¿viste? Y no tienen una iniciativa propia para la oración. Entonces, creo que está bueno reflexionar sobre estas cuestiones, ¿eh? Buen trabajo hoy, ¿eh? ¿Nos queda algo en el tintero sobre esto? ¿No? Bien. Vamos entonces a llegar hasta acá. Nos quedamos con una de las cosas que decía Carlos, ya preparando para el próximo miércoles, y es la cuestión del presente. Esta oración habla sobre el presente, nuestro día a día, la dependencia de Dios, nuestra provisión de Dios y lo que necesitamos para seguir adelante. Vamos a ver ahora las otras partes del Padre Nuestro, de qué se ocupa. ¿Eh? La que sigue, cada vez que yo perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pienso en todas las guerras, ¿no? La guerra mundial, ¿no? Cómo se mataban los unos a los otros, así perdonamos, por eso. Menos mal que Dios a veces pasa por encima, ¿no? Nuestras oraciones. Sí, pero no te me adelantes. El miércoles que viene lo